no somos realistas, nos acusan de no ser realistas, de que pedimos cosas que son imposibles. Mirad, la realidad, o lo que se denomina realidad, y es solo mi opinión, es una construcción verbal. Es decir, en la Edad Media no le dijeses a nadie que la Tierra no era plana porque te podías acabar quemando bastante. Y son solo palabras. Las palabras que decían que la Tierra era plana eran falsas, pero todos lo creían. Lo que a mí me mueve el ir a Madrid es mi propia indignación y el ver que hables con quien hables, vote quien vote, también está indignado. Todo lo que hacemos está muy bien, porque nos unimos todos y tenemos más fuerza. Y me di cuenta que tenía que ir a la marcha porque veo que los sueldos bajan, merman, los congelan, la gente que está trabajando, ellos se suben los sueldos, pero la clase trabajadora, encima de que te los congelan, se los bajan. Yo nada más voy a decir unas palabras, y es que creo que los políticos son un poco tacaños, y ya podrían bajar su sueldo y darle el dinero a otras personas que lo necesitan. Muy bien. El dinero que podía estar mejor empleado en otros sitios, sin embargo, pues está donde está. En la Fórmula 1, por poner un ejemplo. Cambio ya de la ley hipotecaria, basta ya, basta ya. No hay pago de hipoteca. Bien, todos estamos en Europa, bien, bien. ¿Por qué un alemán cobra de salario interprofesional 1.700 euros, un francés 1.200 y un español 700 euros? ¿Por qué? Gracias a todos porque esta revolución es nuestra. El sistema siempre excluye a la mayoría de personas, pero aquí cabemos todos. Da igual que seas padre, hijo, músico, estudiante, vividor, ateo, cristiano, anarquista, político, todos somos personas y estamos cansados. Hemos de luchar por la libertad porque estamos esclavizados y la unión hace la fuerza, aunque está claro que como vamos a ser multitud, van a venir gentuza fuera y dentro a desacreditarnos, pero hemos de ignorarlos, porque aquí se está creando un cambio mundial. Hemos de pasar de todas las mentiras de medios, tanto de gente que se meta adentro e intente boicotearnos, porque van a verlo, esto es un movimiento bueno, y ninguna censura va a poder callarnos. La violencia no es el camino, solo hemos de tomar lo que es nuestro, con sentido común, respeto y decisión, cambiaremos el futuro que quieren de borregos, productos y corruptos, donde somos piezas del sistema. Nosotros somos los dueños de nuestro destino, solo hay que hacerlo.